Bienvenidos a todos, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Siempre es un privilegio el poder compartir con ustedes este tiempo en el cual sabemos que el Señor tiene palabra de vida para nosotros en esta mañana. La seguridad que tenemos nosotros en Cristo de la obra que Él comenzó en nosotros es absoluta y tiene que ser una seguridad que se va afianzando en la medida en que nosotros conocemos y vamos por experiencia también viviendo a Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Como hemos estado comentando durante todo este tiempo, nosotros estamos en el proceso por medio del cual la vida de Cristo ha sido instalada en nosotros, pero esa vida tiene que ir creciendo, ¿verdad? Específicamente en nuestra alma, tomando en cuenta que todo lo que Cristo es se encuentra ya instalado en nuestro espíritu, no así en nuestra experiencia anímica, el alma, el área de nuestra vida que más conocemos o que de alguna manera más entendemos o más percibimos, porque allí están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra propia voluntad. Y en nuestros pensamientos, emociones y voluntad, incluido nuestro propio cuerpo humano, nuestro cuerpo de carne, han sido las dos dimensiones en las cuales nosotros hemos estado experimentando la vida durante todo este tiempo, desde que nacimos hasta el día de hoy. Mas ahora que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido del Espíritu, efectivamente tenemos una vida distinta y diferente dentro de todos y cada uno de nosotros. Y esta vida tiene que ir creciendo y tiene que ir madurando dentro de todos y cada uno de nosotros en nuestra alma. A veces las confusiones que nosotros podemos tener respecto de qué es lo que estamos viviendo tienen que ver justamente con este proceso en el cual se encuentra inmersa nuestra alma, y es comenzar a entender que hay una nueva vida dentro de nosotros y que esa vida ha sido puesta en nosotros para tomar el gobierno de todo lo que nosotros éramos antes. Y no solamente el gobierno de lo que éramos antes, sino la eliminación de todo lo que éramos antes, ¿verdad? Por medio de la cruz de Cristo, para que la nueva vida que nosotros tenemos hospedada en nuestro espíritu sea impartida a nuestra alma. Y en este propósito maravilloso, ¿verdad? Es que el Señor está trabajando, tomando en cuenta que Él ya completó la obra para que nosotros podamos obtener la recompensa. Y la recompensa es el mismo. La recompensa es la propia vida de Él entregada a nosotros por medio de Jesucristo. Realmente Dios mismo, Cristo mismo, como Dios es nuestro galardón. El Señor no quiso darnos algo que para Él simple y sencillamente sea valioso. El Señor nos dio lo más valioso que tenía, que era su propia vida. Y por esto es que Él quiere definitivamente hacernos uno con nosotros. Ahora, Él quería generarse en esta tierra, ¿verdad? Una casa espiritual, pero una casa espiritual viva. Es decir, nosotros somos la casa viva de Dios. Y es por esto que nuestra relación con Dios es una relación de vida. Imagínese usted por un momento, pues estando en aflicción, que nosotros tengamos una casa viva. Es decir, que la casa en donde usted habite sea una casa viva, ¿verdad? Que la misma casa cuando usted entre pueda sentir, ¿verdad? Pueda desear, pueda anhelar y pueda decidir todo lo que usted es. Imagínese por un momento que usted llega, ¿verdad? Y entra a su sala, estamos hablando en un sentido figurado, ¿verdad? Y la sala a usted le saluda y la sala le acoge con cariño. Usted se va a sentar pues en su sillón favorito y el sillón a usted la abraza o a usted le abraza. Usted va a la cocina y la cocina le da un gran saludo y le entrega lo mejor de los alimentos que ella conoce que a usted le agradan. Usted va a su dormitorio y en la cama, el dormitorio efectivamente, ¿verdad? Su propia cama, lo saludan, lo abrazan y le acogen para que usted pueda tener un descanso reparador. Es decir, sería una casa viva, porque sería una casa que está interactuando con nosotros y una casa que expresa y manifiesta todo lo que el dueño es.
Pues en algún sentido el Señor ha hecho de nosotros casas vivas, porque Él no quería simple y sencillamente un lugar en donde vivir. Él no quería, ¿verdad?, un lugar hecho por manos de hombres en donde poder vivir, sino que la Escritura dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y la idea es que Cristo Jesús, ya que fuimos creados nosotros en Él, hemos sido hechos del mismo material de Dios cuando fuimos creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Es decir, fuimos tomados del propio Cristo Jesús, así como Eva fue tomada de Adán, así nosotros, la iglesia, tú y yo, hemos sido tomados de Cristo, tenemos el mismo ADN de Cristo, tenemos la misma sustancia, la misma materia prima de Jesucristo, y como la materia prima de Jesucristo es vida, nosotros efectivamente tenemos una vida dentro de nosotros para que a la vida que teníamos anterior, la vida humana, la vida carnal, la vida psique, la vida natural, la vida del alma, ¿no es cierto? Esa vida se la pueda impartir. Y esa vida impartida, ¿verdad? Llene todo lo que nuestra alma es, mente, emociones y voluntad, y pueda expresar y manifestar efectivamente todo lo que su dueño es, en este caso nuestro Señor. Así que usted y yo somos casa espiritual viva de Dios. Y es por eso que nosotros en esta experiencia viva, desde nuestra propia alma, ¿verdad? Estamos sintiendo toda una suerte en su momento, ¿verdad? De gozo, paz y seguridad, tomando en cuenta que la vida de Cristo se nos está impartiendo, pero también como estamos en este proceso en donde debemos morir y en donde todavía la carne hace su parte, pues vamos a tener episodios, ¿verdad?, de desengaño, de desilusión, de desconfianza, de incredulidad, de incomprensión, porque es parte del proceso. Pero lo más importante de todo esto, ¿verdad?, es que el que comenzó la buena obra en nosotros, él mismo la culminará. Así que no es un tema, ¿verdad?, que se trate de qué es lo que nosotros hagamos para que esa vida pueda completarse en nosotros. Nosotros lo que podemos ser es facilitadores de que la plenitud de esa vida vaya de alguna manera ganando terreno en cada uno de nosotros. A veces nosotros pues nos convertimos en obstáculos, ¿verdad?, para que esa vida cada día tome más el lugar y la posición que el Señor quiere dentro de cada uno de nosotros. Y nos convertimos en obstáculos porque todavía tenemos, ¿verdad?, una suerte de carne, es decir, una suerte de deseos, una suerte de pensamientos, una suerte de anhelos, una suerte de conceptos internos nuestros, que son propios de la vida adámica nuestra, que mientras no desaparezcan, mientras no se hagan a un lado, van a evitar el que efectivamente ese vacío que deje nuestro viejo hombre sea llenado por el nuevo hombre y por la nueva persona que mora dentro de todos y cada uno de nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este contexto, nosotros tenemos en el libro de Romanos unas declaraciones muy importantes, Romano 8, 28, ¿verdad? Y nos dice algo muy importante, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, en la escritura aquí nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿verdad?, han sido llamados. Aquí una primera idea que queremos justamente poner en la mesa es que, bueno, lo central es que el Señor nos promete a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas que nosotros podemos experimentar o vivir, todas las circunstancias que nosotros tengamos que de alguna manera enfrentar mientras nos encontramos en esta vida, la Escritura dice que nos ayudan a bien. Ahora, esta es una declaración de nuestro Padre para toda la eternidad. Pero mientras estamos nosotros en esta tierra, en donde evidentemente todavía tenemos circunstancias que vivir difíciles, en donde las pruebas y las dificultades van a seguir de alguna manera tocándonos la puerta, en donde las tribulaciones
¿verdad? No existen garantía de que de alguna manera se vayan de nosotros. Y claro, y no queremos poner el panorama feo, porque definitivamente, como dijo el Señor, en el mundo hallaréis aflicción, pero descuidad, porque yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor nunca nos quiso a nosotros apartar de una realidad, y la realidad es que vamos a tener aflicción, muy por encima de cómo en algunos otros argot religiosos se intenta de alguna manera poner en la mesa de que ya no tenemos efectivamente que vivir sufrimientos. De hecho, hay inclinaciones religiosas que tienen hasta nombre de esta idea, en donde dicen pare de sufrir. Y realmente eso atrae, porque realmente la carne nuestra no quiere sufrir. La carne nuestra no quiere vivir contratiempos, no quiere experimentar carencias. Y es que la carne efectivamente lo que busca de alguna manera es su equilibrio a través de que todas las cosas externas de alguna manera, ¿verdad?, estén alineadas y nos den a nosotros la suficiente tranquilidad y seguridad de que, ¿verdad?, las cosas están bien. Pero todos nosotros sabemos que no hay nada externo, ¿verdad?, que pueda garantizar nuestro bienestar, porque no hay ninguna circunstancia, por más buena que sea y que estemos viviendo, que se pueda garantizar que se sostenga en el tiempo. Es más, lo normal, y de hecho eso dice la propia física, que todo lo que sube también baja. Así que nosotros de nuestra propia experiencia vamos a identificar en nuestra propia vida momentos buenos, momentos en los cuales inclusive nuestra relación o nuestra comunión con Dios vamos a estar mucho más unidos a Él, pero también vamos a tener que experimentar momentos en los cuales efectivamente tenemos que pasar por un desierto. Esto es parte del proceso en el cual tú y yo tenemos que de alguna manera vivir. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros entramos en el desierto, es decir, en las dificultades, en el calor del día, en la lucha, en la escasez, en la incertidumbre, ¿verdad? Allí es donde nosotros efectivamente vamos a tener la posibilidad de poder ver más claramente, ¿verdad?, en ejercicio la vida que Cristo ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros no tenemos en qué confiar y cuando nosotros no tenemos en qué depender en las cosas externas, ¿verdad? Evidentemente solamente nos queda la vida de Cristo. Y es el teatro eficaz en donde Cristo se perfecciona en nosotros. De hecho, ya el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona, ¿verdad?, cuando efectivamente nosotros no tenemos columnas distintas que no sean Dios o Cristo en las cuales nos debamos sostener. Ahora, el Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero sin embargo habla de unos requisitos, ¿verdad?, que los queremos también mirar ahora, porque a veces nos quedamos pensando, sí, efectivamente nosotros, aquellos que hemos conocido a Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, y no estoy hablando en términos pasados, porque hay algo que debemos aclarar, nuestra confianza en Cristo, nuestro aceptar a Cristo, nuestro confesar a Cristo es diario. Ciertamente alguna vez tomamos aquella decisión y eso dio origen a nuestro nuevo nacimiento. Pero el crecimiento espiritual en nuestra vida espiritual ahora, ¿verdad?, requiere efectivamente una confesión, una comunión, una alimentación diaria de Cristo. Entonces el Señor arranca diciéndonos en el versículo 28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y una de las primeras preguntas que normalmente en nuestra carne se va a hacer es, ¿y yo amo a Dios? ¿Yo realmente amo a Dios? Porque nos vamos a encontrar en nuestra propia experiencia, ¿verdad?, en la cual muchas veces nosotros nos volvemos más bien rebeldes contra Dios. Cuando de alguna manera estamos viviendo circunstancias o situaciones en las cuales no esperábamos que de alguna manera Dios nos desampare, o no esperábamos una respuesta de Dios en este sentido, o no esperábamos que Dios demore tanto efectivamente en poder proveer para alguna necesidad nuestra,
nuestra alma, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, de alguna manera comienzan a molestarse. Esto lo vemos claramente nosotros tipificado, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel cuando fue introducido en el desierto. Después de que Israel vio, ¿verdad?, de primera mano y en primera fila todo el poder desencadenado de Dios a favor de ellos y en contra del pueblo de Egipto, en contra de el faraón a favor de Israel, en donde ellos vieron las 7 plagas y en donde ellos salieron gozosos y llenos de mucho oro, de muchas riquezas, pues la gente de Egipto, a pesar de que ellos habían sido esclavos por más de 400 años, ¿verdad? Les pidieron finalmente que se vayan de Egipto y les dieron todo, es decir, ellos mismos se despojaron, ¿verdad? Sin que el pueblo de Israel lance una sola flecha en contra de Faraón, que era realmente la cabeza central del imperio más grande conocido aquel entonces. Él era el emperador del mundo. Y bajo esa figura vemos cómo el poder de Dios estuvo a favor del pueblo de Israel y cómo efectivamente ellos salieron libres de la esclavitud en la que se habían encontrado. Pero en lugar de que el pueblo pueda confiar en Dios después de haber visto todo su poder, ¿verdad? Realmente volcado a favor de ellos, a los primeros tropiezos, las primeras tribulaciones, las primeras pruebas que tuvieron desde la primera, comenzaron a quejarse contra Dios. Comenzaron realmente a estar descontentos de Dios. Porque ellos tenían una idea, ¿verdad?, de que Dios efectivamente lo que había venido es a proveer para todas aquellas necesidades, toda aquella escasez, toda aquella circunstancia externa que ellos estaban viviendo. Y ellos efectivamente tenían puesto en su corazón que Dios era su proveedor. En un sentido sí, así es, definitivamente. Pero realmente Dios no estaba conforme con simplemente dar las cosas que su vida adámica realmente requería, o alimentar la escasez o proveer para la escasez que esa vida adámica generalmente siempre va a tener, sino que él quería, por sobre todo, que el pueblo de Israel conozca verdaderamente al Dios verdadero para que reciban la vida del Dios verdadero. Porque el propósito central del Señor, hermanos, no es simple y sencillamente el venir a resolver nuestros problemas temporales, sino que el fin central de Dios es a venir a resolver nuestro problema eterno. Porque mis hermanos, más allá del tiempo que nosotros tengamos que vivir, más allá de los problemas, las dificultades, los aciertos, las bendiciones o todo lo que tú tengas en este mundo, la Escritura es clara en determinar que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Es decir, pero nosotros fuimos creados para dar cuentas a Dios. Nosotros fuimos creados para que efectivamente en algún momento determinado estemos frente al Señor y dando cuenta, ¿verdad? Respecto efectivamente de nuestra vida pecaminosa. Sabemos nosotros que el Señor ha sido tan justo con nosotros que ninguno de nosotros fue invitado a ser parte de este mundo, ¿verdad? Ninguno de nosotros fue definitivamente llamado voluntariamente a ser parte de este mundo, sino que simplemente nosotros nos hemos encontrado siendo parte de este mundo, ¿verdad? Y entendiendo, ya cuando vamos siendo más grandecitos, ¿verdad? Esta carne y esta vida de pecado que tenemos nosotros incrustada dentro de nuestro corazón, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, una naturaleza con la cual yo me encontré, con la cual tú te encontraste. Y es que como nosotros sabemos, la Escritura nos habla claramente que cuando Adán pecó y cuando Adán cayó, todos nosotros pecamos y caímos juntamente con él. ¿Por qué? Porque todos estábamos absolutamente en los lomos de Adán. Pero bajo la misma figura Dios tenía que hacer algo con nosotros. Y efectivamente ese algo era alguien. Así como un alguien que es Adán nos metió en este lío y nos trajo desgracia, Dios tenía que meter otro alguien, ¿verdad? Para que efectivamente nos saque del lío y nos introduzca en gracia. Y ese alguien es evidentemente él mismo viniendo en la persona de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, llegando a la idea original, la Escritura dice que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces nosotros no necesariamente sentimos que amamos completamente a Dios. A ver, en un sentido espiritual, todos nosotros, los que conocemos al Señor, lo amamos, pero en un sentido emocional, muchas veces nosotros no estamos tan inconformes o no estamos tan conformes con los momentos en los cuales nosotros estamos viviendo y sentimos más bien que desconfiamos de Dios y sentimos más bien que no creemos mucho a Dios y sentimos más bien que de alguna manera vamos desconfiando de la palabra de Dios, o estamos desconfiados de la palabra de Dios, porque no vemos, ¿verdad? Materializarse, ¿verdad? Las promesas de la provisión que de alguna manera yo espero que Dios me dé. Y ahí nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos cuando la Escritura dice categóricamente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, claro, la condición es que para que todas las cosas me ayuden a bien, yo debo amar a Dios. Así que quiero que hoy entendamos nosotros desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva divina, ¿verdad? Ir un poco hacia antes de la fundación del mundo para que podamos comprender esta realidad. Primero, tendríamos que entender qué es nuestro amor, porque evidentemente el amor que nosotros tenemos como seres humanos, el amor que tenemos como personas, el amor natural con el cual nosotros hemos sido engendrados, traídos a este mundo. Estoy hablando de papá y de mamá, todos de alguna manera y todos los seres humanos tenemos un amor natural. No es, ¿verdad?, el amor que Dios está demandando de todos y cada uno de nosotros. Ese amor que tú tienes para tus hijos, para tus hijas, ese amor que tú tienes para tus seres queridos, para tus padres, ese amor que tú puedes tener para tus amigos, para esas personas a los cuales llamamos seres queridos o allegados queridos, lo que tú quieras. Ese es el amor que nosotros somos capaces de poder dispensar a los demás. Y ese es un amor, como tú sabrás, que está condicionado a que efectivamente esas personas entren dentro del rango de seres queridos. Pero cuando de alguna manera las personas salen del rango de seres queridos, ya nosotros, ¿verdad? De nosotros mismos, naturalmente, no somos capaces de amar a la gente, ¿verdad? Como deberíamos amar. El amor del Señor nos dice algo importante a nosotros, que amemos a nuestros enemigos. Es evidente que cuando nosotros no tenemos, ¿verdad?, a la gente dentro de este rango de seres queridos, se nos hace casi que imposible, o mejor dicho, imposible amar, y específicamente a aquellos que nos han hecho daño, aquellos que consideramos que son nuestros enemigos, aquellos que de alguna manera nosotros sentimos que no nos han pagado bien, aquellos que creemos que nos han traicionado, que nos han engañado, etc. Entonces, ese tipo de amor es un amor condicional. Es un amor que todo ser humano es capaz de dar, pero siempre y cuando, ¿verdad?, se entre dentro del rango o de la categoría de seres queridos, pero cuando una persona sale de ese rango, ¿verdad?, y peor va al otro, en donde son seres no deseados, es evidente que el amor en nosotros ya no funciona. Así que cuando el Señor está hablando de los que aman a Dios, en primer lugar no se está refiriendo al amor natural que tú eres capaz de poder dispensar a las personas, a las cosas creadas. Nuestro amor por Dios realmente, y esto es algo que debe comenzar a calar en tu corazón para que podamos comenzar a entender el versículo. Nuestro amor por Dios no es obra nuestra, sino el fruto de su amor impartido en nosotros por medio de su Hijo. Escucha bien, nuestro amor por Dios no es obra nuestra, no es obra de la carne, sino es el fruto de su amor impartido en nosotros por medio de su amado Hijo Jesucristo. Le amamos porque Él puso en nosotros
al que ama perfectamente, es decir, a Cristo. Realmente para Dios, entonces el amor y su Hijo son una misma cosa. Es decir, es imposible que nosotros amemos a Dios sin que Cristo mismo ame a su Padre a través de todos y cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, escucha bien, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que esto nos muestra algo maravilloso. Es que si Dios no nos ama primero a nosotros, nosotros jamás le podríamos amar a Él, bajo ninguna circunstancia. Es decir, si Dios no nos ama primero a nosotros y ese amor se personifica, ese amor se materializa siempre en una persona, la cual es Cristo. Nosotros sabemos que el Señor nos ama a nosotros, ¿verdad? Cuando Cristo ha sido depositado en nosotros. Y ahora al tener la vida del Hijo, ¿verdad? Morando en nosotros, el Señor ha colocado el amor de Él para nosotros, ¿verdad? Y el amor que ahora está instalado en nosotros, que efectivamente puede corresponder al Padre. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, qué maravilloso saber esto, mis hermanos, porque todos nosotros ya sabemos que el Señor a nosotros nos ha amado, nos ha salvado, nos ha justificado, ¿verdad? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no por nuestras buenas obras. Por nuestras buenas obras absolutamente todos estaríamos descalificados. Así que el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice aquí, ¿verdad? En Jeremías 31:3. Esto es tocante a Jeremías, pero por supuesto aquí el Señor nos quiere mostrar, ¿verdad? Una capacidad que Él tiene. Y dice, con amor eterno te he amado. Esto es para ti y para mí. Con amor eterno te he amado, tanto te mi misericordia. Y cuando hablamos de amor, de misericordia, estamos hablando efectivamente de la instalación de su amado Hijo dentro de cada uno de nosotros. El Señor nos dice que con amor eterno nos ha amado. Es muy importante que veamos aquí algunas verdades que tienen que ver, ¿verdad?, con este tema del amor, para que nuestro amor y nuestra comunión con Dios, ¿verdad?, no esté basada en nuestro propio amor emocional, en nuestro amor condicional, sino que esté basado efectivamente en el Cristo, que es el amor de Dios que ha colocado dentro de todos y cada uno de nosotros. El amor hacia Dios es una respuesta, ¿verdad? No es una iniciativa humana. Realmente tenemos que entender que el amor consiste en esto, dice la Escritura. Fíjate, ¿en qué consiste el amor? El amor consiste en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Primera de Juan 4:10. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Otra vez, si Dios no nos ama primero, entonces nunca el amor de Él puede ser instalado dentro de todos y cada uno de nosotros. El amor de Dios es el origen de nuestro nuevo nacimiento. Por eso es que Él tenía que comenzar al ver nosotros. Él tenía que arrancar la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Y es ese amor el que da origen realmente a esa nueva vida dentro de ti y de mí. Mira lo que dice aquí, ¿verdad? Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Es decir, el Señor nos amó a nosotros maravillosamente desde antes de que hagamos lo bueno y lo malo. El Señor nos amó a nosotros desde antes que cometamos los errores que nosotros cometemos el día de hoy. El Señor nos amó a nosotros desde antes de las carencias, de las dificultades, de las situaciones adversas que nosotros podemos
vivir hoy. El Señor nos amó antes, ¿verdad? De que nosotros efectivamente nos podamos creer inhabilitados, incapaces, infieles. El Señor nos amó antes de todo aquello. De ahí que la confianza nuestra debe ser, ya que el Señor nos ha amado con un amor eterno, el Señor confirma que por tanto, porque Él nos ha amado con amor eterno, porque ha puesto la vida eterna de su Hijo dentro de nosotros, la cual es su amor, Él dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. Es decir, mientras la vida de Cristo esté en nosotros y sabemos que es por toda la eternidad, el Señor nos ha prolongado su misericordia. Ahora mismo, en este mismo instante, indistintamente de las circunstancias o situaciones que tú estés viviendo o pasando, no importa cómo te sientas con Dios, el Señor te amó a ti desde antes de las circunstancias que tú estés viviendo, ¿verdad? Y por tanto, dice el Señor, Él te ha extendido su misericordia. Mira, solo el amor impartido por Dios puede amar a Dios verdaderamente. Esto es algo que tienes que meterte en la cabeza para que el enemigo no esté batallando, ni nos esté reclamando, ni nos esté poniendo efectivamente acusaciones respecto de que nosotros no amamos a Dios verdaderamente. La única manera como no amaríamos a Dios verdaderamente es que Cristo no esté instalado en nuestro corazón. Ahora, si Cristo ya está instalado en nuestro corazón, lo que resta es que ese amor comience a cooptar nuestra alma, que ese amor comience a expandirse, a irrigarse, a impartirse en nuestra mente, emociones y voluntad. El amor que el Señor colocó en nosotros, ¿verdad? Tiene como fin el que nosotros vayamos paulatinamente descubriendo y conociendo el amor que el Señor es para todos y cada uno de nosotros. En la medida en que Cristo crece en nosotros, el amor de Dios crece en nosotros y nuestro amor por Dios crecerá también. No esperemos nosotros amar a Dios en nuestra alma como nuestra propia cosecha, porque nosotros vamos a amar a Dios en nuestra alma medianamente cuando el Señor esté respondiendo positivamente a todo aquello que efectivamente está de alguna manera proveyendo para mitigar mis necesidades y mi dolor. Pero cuando Dios de alguna manera no permita que eso suceda, como el caso de Job, por ejemplo. Nosotros sabemos que Job era un hombre, de acuerdo con la escritura dicha por el Señor mismo, un varón perfecto y recto, apartado de Dios, perdón, apartado del mal y temeroso de Dios. Eso dice la escritura de parte de Job. Y vemos cómo Job era un hombre extremadamente abundante en todo lo que tenía, en su familia, una buena familia, tenía excelentes amigos, era un hombre reconocido en la sociedad, un hombre además muy rico, un hombre justo en su trato con sus trabajadores, etcétera. Era un hombre absolutamente respetado. Pero sin embargo, Dios quería que Job lo conozca a otro nivel. De hecho, Job mismo dijo al final de todo su aprendizaje, porque antes de oídas te había oído y hoy mis ojos te ven. Y Job tuvo que experimentar la carencia, pero no necesariamente porque él era un mal hombre, un mal tipo, o porque él había hecho algo indebido delante de Dios. Simplemente él tenía que experimentar, ¿verdad?, a Dios desde otra perspectiva. Sus ojos tenían que ser abiertos, ¿verdad?, a una nueva relación, a un nuevo nivel de entendimiento del Dios que él estaba adorando y que él conocía. Y efectivamente hay momentos en nuestra vida, hermanos, en donde no necesariamente nuestro Padre va a permitir, ¿verdad?, que las circunstancias no sean positivas, pero siempre entendiendo lo primero, que el Señor dice que a los que amamos a Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. Esto tiene que ver con el hecho de que si hoy el Señor está permitiendo una provisión permanente y continua para todas mis necesidades, pues gracias, Señor, porque esto que tú estás haciendo ahora es para ayudarme a bien. Pero si el Señor quiere que yo crezca en mi relación con Él, porque mi bien no puede estar medido simple y sencillamente, ¿verdad?, en función de indicadores externos. Mi bien no puede estar medida simple y sencillamente, ¿verdad?, porque efectivamente la economía me va bien, porque la familia está bien, porque estoy en un bonito país, porque las cosas marchan bien.
Esas pueden ser efectivamente circunstancias que Dios permite también para que de alguna manera nosotros estemos provistos. Pero el Señor también puede permitir momentos en los cuales la situación no sea adversa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos efectivamente relacionarnos e introducir y conocer a Dios a un nivel totalmente distinto y diferente. Solo el amor impartido por Dios puede amar verdaderamente. Y por eso es que Dios va a permitir a momentos, circunstancias en las cuales más allá de que crezcan nuestras necesidades externas para poder proveerlas, el Señor va a permitir que crezca nuestro conocimiento, nuestra vida, el Cristo mismo que está dentro de cada uno de nosotros, para que efectivamente lo podamos conocer a otro nivel. Cristo en nosotros es quien ama al Padre por medio de nosotros. Esto debes tenerlo claro. Cristo en nosotros es quien ama al Padre en nosotros o por medio de nosotros. Esto es algo que nosotros debemos tener muy arraigado en el corazón. De tal manera de que cuando nosotros podamos leer este versículo y sabemos que a los que aman a Dios, entonces los que amamos a Dios, y lo dice aquí mismo la Escritura, ¿verdad? A la final del versículo 28, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, es decir, los que aman a Dios son aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. A ellos todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios nos llamó a nosotros con un propósito. Y todos nosotros que sabemos que el propósito por el cual Dios nos llamó es que seamos casa, seamos templo, seamos la habitación, seamos los miembros vivos del cuerpo de Cristo. El Señor nos creó para que nosotros expresemos y manifestemos toda la plenitud que Él es. El Señor nos creó para que todo lo que es de Él sea nuestro y por tanto nunca nos falte nada. El Señor nos creó para que nosotros podamos recibir, comprobar, ¿verdad? Todo ese amor, toda esa provisión, toda esa gracia, esa salvación que Él efectivamente, ¿verdad?, ha echado sobre nosotros, para que nosotros nos nutramos, nos inundemos de todo lo que Dios es y que podamos expresar y manifestar a los demás esta vida preciosa y maravillosa de nuestro Padre. La Escritura nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayuda a bien. Mira, de esto sabía muy bien Juan, mejor dicho, José. Todos nosotros conocemos la historia de José, el hijo de Isaac. Todos conocemos efectivamente, ¿verdad?, lo que José hizo. Todos sabemos que efectivamente su padre Jacob fue el padre efectivamente del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Todos sabemos que José fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos no solamente que pensaron hacerle daño, sino que se lo hicieron. Inicialmente lo querían matar, pero este chico era alguien que efectivamente había sido escogido por Dios, justamente para traernos a nosotros, de alguna manera, la vida eterna de nuestro Padre, ¿no? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate en este versículo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Es decir, en nuestra vida vamos a encontrar circunstancias, situaciones o personas que de alguna manera estén pensando, estén fraguando hacer mal contra nosotros. De eso no nos vamos a escapar. Pueden haber circunstancias que ni siquiera conocemos, que ahora mismo se quieran estar levantando contra nosotros.
Pueden haber personas que tampoco conocemos o que sospechamos que de alguna manera tal vez se estén levantando contra nosotros. Están pensando mal contra nosotros. Pueden haber circunstancias, situaciones, personas, instituciones, yo qué sé, cualquier cosa que esté pensando mal contra nuestra. Pero fíjate cuál es la promesa, que va en concordancia con que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Mas Dios lo encaminó a bien. Mira, si el Señor a nosotros nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y si el Señor ciertamente nos llamó para un propósito eterno, antes de que nosotros, ¿verdad?, existiésemos, ciertamente eso significa que nosotros tenemos un blindaje celestial, un blindaje espiritual. Y ese blindaje lo tenemos por la vida del Cristo, de su Hijo, que ha sido instalado dentro de cada uno de nosotros, al cual el Señor llama su amor. De ahí que si nosotros no tenemos a Cristo, no le podemos amar a Dios verdaderamente. Pero sin embargo, aquí dice la Escritura que Dios encamina a bien todas las cosas que piensan mal o hacernos mal a todos y cada uno de nosotros o todas las personas, para hacer lo que vemos hoy, les decía él, a sus hermanos, ¿verdad? Para mantener en vida. Fíjate esta palabra preciosa. El Señor tiene en su cabeza algo muy importante: mantener en vida, mantenernos en vida. El propósito del Señor es mantenernos en vida, es mantenernos en la vida de Cristo, es mantenernos en la vida de Él. El propósito del Señor es que cualquier cosa, cualquier circunstancia, situación o persona que piensen mal en nuestra contra, el Señor nos ha blindado por su propósito, y su propósito es mantenernos en la vida, mantenernos en vida, mantenernos en Cristo, mantenernos en Él, a mucho pueblo, a la iglesia. A eso se está refiriendo. Obviamente, estas palabras son palabras proféticas para nosotros del día de hoy, porque él se estaba refiriendo a la salvación inmediata que iba a traer Dios al pueblo de Israel por la hambruna que hubo efectivamente en toda esa área, y el pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre. Y si el pueblo de Israel pues hubiese muerto, no olvidemos que a quien Dios estaba cuidando cuando cuidaba a Israel no era más que a su hijo amado, del cual efectivamente iba a salir, ¿no es cierto?, el pueblo del cual iba a salir su hijo, porque ellos eran los ancestros de María. Entonces el Señor lo que estaba haciendo es cuidando a la simiente, no permitiendo que la simiente muera. Mira, ¿por qué el Señor actuaba a favor del pueblo? El Señor actuaba a favor del pueblo, la simiente que él estaba cuidando y que el pueblo efectivamente tenía, la simiente. Todavía estaban ahí las generaciones de María, todavía estaban ahí las generaciones, ¿verdad?, de la Virgen María, que efectivamente tenía que traer a nuestro Señor a este mundo. Así que si es que esas generaciones hubiesen muerto, pues María simplemente no hubiese existido. Pero aquí el punto más importante no es que él perdonó a los que le hicieron daño. El punto más importante es que él reconoció que más allá del daño que le quisieron hacer sus hermanos, lo que realmente se rescataba es el propósito de Dios, que era utilizar a José, ¿verdad?, en situaciones adversas. Las situaciones adversas fueron situaciones que le estaban preparando a José para que efectivamente pueda llegar a ser el segundo hombre más poderoso de Faraón, del reino de aquel entonces. ¿Para qué? Para mantener en vida a mucha gente. Ahora, el propósito de Cristo es ese en todos y cada uno de nosotros. El Señor ha puesto en cada uno de nosotros su simiente. Esa simiente es Cristo. Y por la simiente que es Cristo, el Señor nos va a mantener en vida a nosotros. Por la simiente que es Cristo, el Señor nos va a encaminar a nosotros para que, más allá del mal que se piense hacernos,
todo esto sea conducido para bien. Y esto tiene que ver efectivamente con lo que vemos aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, esto debe resultar ser consolador para todos y cada uno de nosotros, específicamente cuando estamos viviendo circunstancias de tribulación, circunstancias de desesperación, tal vez, circunstancias en las cuales no sé por dónde salir. Sabemos que por la simiente que el Señor ha depositado en todos y cada uno de nosotros, esas circunstancias Dios las está permitiendo para nuestro bien. Él se encarga de encaminar a bien todas aquellas cosas que incluso han sido fraguadas para mal por circunstancias, situaciones o personas. Así que efectivamente esto nos da mucha fuerza y mucha fortaleza. Primero porque el amar a Dios, ¿verdad? Es alguien que está en nosotros, el cual es Cristo. Y en la medida que ese Cristo crezca en nosotros, nuestro amor por Dios va a crecer también. Así que el Señor no está demandando nuestro amor efímero, nuestro amor natural, carnal, humano. El Señor está demandando el amor que Él ha depositado dentro de cada uno de nosotros, el cual es su amado Hijo Jesucristo. Y ya que tenemos el amor dentro de cada uno de nosotros, tenemos un regalo de parte de Dios, que todas las cosas hoy nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra declaración maravillosa. Nosotros hemos sido llamados conforme al propósito eterno de Dios. Fíjate, si Dios ya nos tenía en sus planes desde antes de la fundación del mundo, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer que lo que Él se propuso en nosotros desde antes de la fundación del mundo fracase? ¿Qué puede hacer que fracase? Satanás quiso que fracase todo el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Satanás efectivamente se metió con la creación de Dios, se metió con el hombre y todos sabemos efectivamente en el primer Adán qué es lo que sucedió. Pero no es que Dios tenía un plan B. Es que efectivamente el propósito de Dios siempre fue Cristo, su amado Hijo. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, estaba apuntando realmente a Cristo como el hombre perfecto, como el hombre que podría expresar y manifestar todo lo que Dios es, como el hombre que podía contener, ¿verdad? Todo el poder, toda la gracia de la deidad de Dios. Se estaba refiriendo siempre a Cristo. Por eso es que el árbol de la vida fue colocado desde el principio en el huerto de Edén. Y el árbol de la vida no es más que una figura clarísima, ¿verdad?, de la vida que ahora Cristo significa para ti y para mí. Entonces, el propósito eterno de Dios, nosotros lo vemos en la Escritura. Es importante que nosotros entendamos que Él, como dice la palabra del Señor, nos escogió, ¿verdad?, conforme a su propósito. Él nos llamó conforme a su propósito. Es decir, nosotros hemos sido llamados para que seamos portadores, ¿verdad?, del desarrollo, del resultado que vayamos comenzando efectivamente a ver dentro de nosotros del llamamiento al propósito maravilloso que siempre Dios ha tenido. Si nosotros nos alineamos en el propósito de Dios, entonces Él efectivamente nos va a ser parte de esa historia y Él va a permitir que cada circunstancia y cada situación, así como la de José, por más tribulaciones y dificultades que tengamos, el Señor va a estar con nosotros, defendiéndonos, peleando la batalla, estando con nosotros en las más difíciles situaciones, pero también llevándonos a posiciones en las cuales efectivamente vamos también a poder disfrutar, ¿no es cierto?, de todo el poder de Dios y vamos a poder disfrutar de toda la provisión que Dios efectivamente quiere también en su corazón darnos. Así que es importante que nosotros seamos parte del propósito eterno de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos el propósito eterno de Dios. Pero sin embargo, lo importante es que si Dios nos llamó para su propósito eterno,
entonces lo primero que nosotros debemos hacernos es desligarnos de nuestro propio propósito. El Señor no nos llamó para nosotros que en esta tierra tengamos, ¿verdad? La felicidad, la tranquilidad, la paz, los recursos necesarios en todas las áreas de nuestra vida para que estemos tranquilos. No, muchos de nosotros todavía, de acuerdo con el viejo hombre, con el hombre adámico, tenemos esta meta y este objetivo. El Señor, por supuesto que quiere provisión para nosotros. El Señor, por supuesto que tiene respuestas para nosotros. El Señor, por supuesto que tiene salidas para nosotros, pero todo está en Cristo, en la nueva vida que Él nos dio, no en la vida vieja, que de alguna manera nosotros todavía estamos interesados en que Dios la mejore. El propósito eterno concebido antes de la creación lo encontramos en Efesios 1, 4, 5. Fíjate lo que dice la palabra. Según nos escogió en Él. Aquí también ratifica el hecho de que nosotros hemos sido llamados por su propósito eterno. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Él nos escogió en amor, nos escogió en su Hijo, que es el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí la palabra nos dice que el propósito central del Señor, ¿no es cierto?, es que seamos santos y sin mancha delante de Él, es decir, que seamos una réplica de lo que es su amado Hijo Jesucristo frente de Él o delante de Él. Su amado Hijo Jesucristo, por supuesto, es santo y sin mancha. Sí, es puro amor. El Señor lo que quiere es hacernos uno con su Hijo. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, estaba Él mirando a Cristo y mirándonos a todos los hombres como miembros del cuerpo de Cristo, como instrumentos de Cristo, como la cabeza de todos y cada uno de nosotros. Entonces, si ahora ya tenemos nosotros la vida que antes habíamos perdido por culpa de Adán, ahora tenemos la vida que nos ha sido nuevamente entregada o resucitada por la obra preciosa y maravillosa de Cristo, ahora es necesario que nosotros entendamos el propósito y la razón por la cual esa vida está dentro de cada uno de nosotros. Sí, está para defendernos. Sí, está para que todas las cosas nos ayuden a bien. Sí, está para que nosotros efectivamente podamos recibir la provisión de nuestra alma. Pero no está para que nuestra alma o para que nuestra vida adámica anterior siga siendo distinta de la de Él. Está para que nosotros vayamos haciendo por la obra del Espíritu Santo a un lado nuestra carne y permitiendo que el Espíritu efectivamente ocupe todos aquellos espacios que nuestra carne va dejando. Así como cuando el Señor entró, como nosotros sabemos, al templo, ¿verdad? Y echó fuera con un látigo, ¿verdad? Que Él se fabricó para sacar fuera todo lo que no era del templo. Así el Señor efectivamente hoy trabaja en nosotros. El Señor va a echar fuera de nosotros todo aquello que es contrario a su templo. Y la Escritura nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esa lucha espiritual y esa guerra espiritual que muchas veces nosotros tenemos, ese conflicto interno que manejamos, es porque muchas cosas que no deben estar allí todavía están y nosotros las defendemos porque las seguimos amando y porque las seguimos viendo como nuestras. Pero ahí es necesario que el Espíritu haga su trabajo para que todo aquello que ya no le pertenece, Él es el Señor de la casa finalmente, todo eso vaya siendo echado fuera. Mira, respecto de este mismo tema, ¿no? Del propósito eterno de Dios. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Mira, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira, la gracia ya nos fue dada a nosotros en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió a nosotros antes de que hiciéramos bien o mal. Él no puede estar resentido con nosotros
¿verdad? Porque efectivamente nosotros todavía estamos en esta lucha interna en nuestra alma. No, 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 Él te escogió a ti desde antes de todas estas cosas. Él lo que quiere ahora es que en tu vida todas las cosas se ordenen, permitiendo que la vida de Él ocupe el lugar de la vida que efectivamente hoy tú de alguna manera sigues permitiendo que opere en ti, que es la vida adámica, que es la vida del hombre. El Señor quiere poner orden en nosotros, pero muchas veces nosotros todavía no se lo permitimos. Es parte de la lucha. Pero el Señor, más allá de la lucha, como Él es el que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo, dice la Santa Escritura, la va a terminar, la va a culminar. Así que le agradecemos al Señor porque si dependiese de nosotros el crecer en esta vida espiritual, si dependiese de nosotros el amar a Dios, si dependiese de nosotros el seguir creciendo en Dios, si dependiese de nosotros la comunión, si dependiese de nosotros, ¿verdad?, el estar a cuentas con Él, el ser justos delante de Él, hermanos, estaríamos perdiendo el tiempo, porque es imposible que si el Señor no ha sido colocado en nosotros desde antes de la fundación del mundo, nosotros podamos responder hoy, en este tiempo, positivamente. Así que, mira, Cristo como centro del propósito, esto es muy importante, Colosenses 1, 16, 18, porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, inclusive nosotros. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Cristo Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo Jesús subsisten para que en todo Él tenga la preeminencia. Así que no hay nada que haya sido creado fuera de Él. Todo ha sido creado en Él. Es la especie de nuestro cuerpo. Todos nuestros órganos, todas nuestras células, todo nuestro organismo vivo interno vive dentro de nuestro cuerpo. Hay tantas millones de células en nuestro cuerpo que si cada una de ellas adquiriera conciencia propia, posiblemente creerían que es su universo, pero no se dan cuenta que es parte de nosotros mismos. Esa es la conciencia a la cual el Señor quiere que nosotros lleguemos. Que sepamos que no hay nada creado fuera de Él y que Él efectivamente está depurando todo aquello que dentro de su organismo no debe estar. Y es por eso que finalmente será desechado todo aquello que efectivamente no obedezca a Cristo. Efesios 1, 9, 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Fíjate, el propósito central del Señor es reunir nuevamente todas las cosas en Cristo. Es por eso que Cristo, ¿verdad?, es el punto de reconciliación, es el punto de encuentro entre las cosas celestiales y las cosas temporales y las cosas naturales. Cristo es, ¿verdad?, en donde la reconciliación, en donde las cosas comienzan efectivamente a adquirir y a tener sentido. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que, hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, espero que primero haya quedado claro el hecho de que el que ama a Dios en nosotros es el Cristo y la vida de Cristo que ha sido depositada en nosotros. Ahora resta que en la medida que ese Cristo y la vida de Cristo que ha sido depositada en nosotros sea impartida a nuestra alma, para que en esa misma medida nosotros experimentemos el amor que el Hijo tiene por el Padre. El Señor nos dice que si nosotros cumplimos este requisito, es tener la vida del Hijo dentro de nosotros, y a lo que nosotros nos resta es
ser colaboradores para que esa vida siga prosperando en nosotros, todas las cosas les ayudan a bien. En la medida en que el Cristo que está en nosotros crezca, también nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros y de que cualquier circunstancia que vivamos, ¿verdad? El Señor la está encaminando a bien, será parte del alimento espiritual diario y de la confianza que permitirá que sigamos creciendo diariamente en Cristo Jesús y vernos. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, es vernos nosotros, ¿verdad? Conocidos y amados por el Señor desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hiciésemos lo bueno o lo malo, desde antes que tuviésemos los conflictos que tenemos ahora, desde antes que tengamos las luchas que tenemos ahora. El Señor ya nos ha amado con amor eterno y por eso nos ha extendido su misericordia. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.